Hola, bona nit a tots i a totes. Torne a dir lo de la setmana passada que tenim que deixar ja el dolor de tot el que ha passat i posar-nos a treballar i a ajudar a esta gent, que ara és el que cal. Possiblement tot aquest terratrèmol polític que està passant pues, tinga molta significació per la galeria, però així el que compta és el que li arriba a les persones i les ajudes concretes i la resolució dels problemes. Avui anem a tratar en el programa ja una part de les subvencions que en aquest moment estan eixint, concretament d'Europa, i continuarem completant perquè ara s'imposa el traure a tots aquests pobles del pou on han caigut. Volia comentar breument el tema de la guerra comercial que està ja ahir anunciant-se. Trump ho ha anunciat ja, que es començarà a pujar els arancels a Canadà, Mèxic i després a Xina continuarà per molts més puestos perquè ell quan se posa i no té dol. El problema de Xina és un problema superior. Jo crec que ho vinc dient en diversos programes i possiblement caiga inclús en la repetició o en fer-me pesat, però que és un problema greu. El problema de Xina és que estava basant el seu creixement en l'increment de la població, en l'increment de la productivitat i en l'increment tecnològic. Què passa? Que la població s'ha parat, la productivitat també està parant-se i la tecnologia ja també s'ha estancat. Per tant, el problema de Xina és que ha arribat a mirar-se a l'espill i està eixint el que tenia que eixir, perquè l'increment de tots aquests factors no és infinito, és finito, i ara és evident que n'hi ha una guerra en Europa per el tema dels cotxes elèctrics i ara es començarà la guerra en Estats Units, que l'altre govern ja ens va portar una contracció mundial i una crisi forta mundial, que jo recorde que n'hi havia un terratrèmol en moltes parts de l'economia. Aleshores, Trump va firmar un acord famós en Xina per el qual Xina tenia que comprar 200.000 milions de dòlars cada any de productes americans. L'acord era meravelloso, però Xina no va comprar cap, o sigui que allò era paper banyat. Per tant, ara el que s'imposa és que Xina té una gran capacitat productiva, té una població que no creix, és una població poc consumista, perquè nosaltres, en general, gastem fins a l'últim duro i inclús gastem el que no tenim. Però Xina no és un país consumista, ells tenen una altra mentalitat i consumeixen poc, molt poc. Per tant, tota aquesta producció sols té una eixida, que és exportar. Si l'exportació se tanca també, que és el camí que està duent l'economia, doncs estem entre un problema superior. I realment jo desitjaria que el 25 se desenvolupi en bones perspectives i en una gran alegria, però sincerament crec que no. Crec que serà un any difícil, molt difícil, i nosaltres hauríem deixar tota aquesta parafernàlia política i dedicar-nos a arreglar l'economia perquè és el que ens farà suportar el que se ens ve damunt. No vull allargar-me més, espero que no siga tot tan brusco i que siga tot més suau, però coneguem la problemàtica, jo crec que sí que n'hi haurà un trencament de lo que és les relacions que ara estan donant-se. I vaig a presentar per segona vegada, que ja el tenim al programa, Bartolomé Nofuentes. Buenas noches. Pues muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Que va, tú sabes que aquí esta es tu casa y estás siempre bien recibido porque además la verdad que sí, ya es la cuarta vez que vengo. Sí, pero las otras primeras eran de entrenamiento. Llevamos dos que son las reales, lo otro era para escalfar la banda. Una toma de contacto. Correcto. Entonces, realmente sí que he leído que
te han nombrado presidente del Comité de Partenalia. Consejo Europeo de Partenalia. Sí, me gustaría que nos explicaras un poco esto a qué se dedica, porque son nombres ya muy grandes y convendría que los espectadores supieran de qué va. Bueno, pues ahí está agrupado todos los gobiernos intermedios, es decir, los gobiernos locales no y los gobiernos nacionales tampoco, pero los gobiernos intermedios, dependiendo del país, por eso se llaman gobiernos intermedios, aquí en España podrían ser especialmente las diputaciones, que son gobiernos provinciales, ¿verdad? En Francia también tenemos provincias francesas, Länder alemanas y luego regiones belgas, rumanas, búlgaras, es decir, hay de prácticamente todos los países europeos y como no, las figuras administrativas de gobierno no son las mismas en todos los países, se denomina gobiernos intermedios los que están representados en ese Consejo Europeo de Partenalia. Objetivos, pues siempre tenemos un montón de objetivos. Uno de ellos es, lógicamente, gestionar fondos europeos. Otro, que Europa le dé competencias cada día más a estos gobiernos intermedios para que algo que se ha comentado aquí en este programa en infinidad de ocasiones, y es que los gobiernos más próximos a la ciudadanía, que son los municipios, en este caso los gobiernos intermedios, pues están más preparados, en mi opinión, para acelerar y ejecutar los fondos europeos en ocasiones más que gobiernos regionales e incluso gobiernos nacionales. Por tanto, estamos participando también en la definición del reparto de los fondos europeos. Lógicamente tenemos sede en Bruselas, organizamos infinidad de encuentros, de formación, vamos alineando a los socios y asesorándoles para que accedan con más facilidad a los fondos europeos, generamos proyectos que participan distintas regiones europeas, es una dinámica muy internacional, por así decirlo. Digamos, esto, ¿cuánto dinero hay para todo esto? Porque yo veo ahí un montón de organismos, en nuestro caso diputaciones, pero quiero decir que hay dinero para soportar. Desde el punto de vista europeo, y estamos ahora aprobando, se va a aprobar en breve el presupuesto del 2025 de lo que son la Unión Europea, pero tú me has hecho una pregunta y es ¿cuánto dinero hay? Pues si circunscribimos el presupuesto de los fondos europeos que hay destinado del año 2021 al 2027, que inevitablemente y como consecuencia del COVID no termina en el 27, sino seguramente nos iremos hasta el 29 con este marco presupuestario, estaríamos hablando de más de 1 billón, con B, 800.000 millones de euros. Ahí, lógicamente, están incorporados los 640.000 euros que se aprobaron de inicio para los Next Generation. 640.000 millones. 640.000 millones de euros para los Next Generation. Sí. Bien hecha la corrección. El resto es, lógicamente, lo que son los fondos estructurales y los fondos de gestión directa. Por tanto, estamos hablando de un presupuesto importantísimo, el que Europa tiene en su marco estratégico. Y los países, esto es una pregunta que quizás sea un poco reiterativa, que te hayan hecho 1000 veces, pero ¿los países aprovechan bien estos fondos o no saben? Pues, hombre, si tuviera que simplificarlo, diría que no. Una simplificación a lo mejor demasiado contundente, ¿no? Pero es verdad que hay que ser contundente. Sí, pues diría que no lo suficiente, por ir poniendo matices, ¿verdad? Hay países que se aprovechan más y países que se aprovechan menos. Hay países que han avanzado mucho más en una estrategia clara hacia cómo poder acceder a aquellos que son fondos en concurrencia competitiva. Está emergiendo mucho eso
en este caso los países del este de preingreso o reciente ingreso, como Rumanía, Bulgaria, Macedonia del Norte, Serbia y todos estos países, bueno, están viendo, primero porque Europa les está invitando a que aprovechen esos fondos, sobre todo para aquellas infraestructuras básicas, porque hemos de tener una visión clara de qué estamos hablando. Hay países en el este de Europa que todavía están, lógicamente, teniendo que invertir en infraestructuras básicas, como ahora que estamos en estas fechas hablando tanto de las redes de distribución de agua o redes de alcantarillado que están viéndose tan afectadas en nuestra tierra. Esos países, algunas zonas, no tienen todavía su red de distribución de agua o red de alcantarillado, y ahora están aprovechando los fondos europeos para eso. Pero es verdad que no todos los países. Nosotros somos un país, y yo lo he dicho aquí, por eso no voy a esconderme de nuevo, que hemos avanzado algo a raíz del COVID, pero somos un país que no estamos más bien a la cola en la ejecución de los fondos europeos, incluso los estructurales, es decir, de aquellos que nos corresponden. Aunque sea reiterativo, y como hace tiempo que no vengo, lo voy a repetir, en ocasiones las regiones devuelven dinero que se le ha adscrito porque no acaban de lanzar proyectos. Pues vamos a hacer un pequeño parón para la publicidad y ahora seguimos porque en materia. Hoy tenemos bastante material que tocar, iremos con rapidez para esbrinar un poco todo y luego otro día, si acaso, ya profundizamos. Muy bien. Como quieras. Fins ara tornem i estem amb vosaltres. Gràcies. Hola de nou, pues estem en Nofuentes, que és el president de Partenàlia, de la comunitat europea dedicada a organismes intermitjos, tipus de diputació, per a trasladar la equivalència al nostre país, i res, anem a veure tot el que n'hi ha per ahí bambant, a veure si ens aclarim de coses y a ver si traigan conclusiones. Buenas noches de nuevo. Pues muy buenas noches de nuevo. Yo primero vamos a aparcar ahora, que sí que quiero retomarlo después, el tema de los fondos europeos, los que, digamos, me ha llamado la atención en el programa, o sea, en el desarrollo del tiempo, muchas cosas que quería comentarlas brevemente contigo, pero vamos a empezar por lo urgente, que es, para esta gente de la Dana, ¿hay algo o no hay nada en Europa? Bueno, pues sí, lógicamente Europa, además, he de decir que ha tomado conciencia de forma inmediata en el sentido de ver el alcance y la magnitud del problema, es decir, no solo el problema social, la factura humana que se ha producido como consecuencia de los más de 220 muertos que están ahí y que, bueno, siempre estará la pregunta de si se podían o cuántos se podían haber evitado, pero es verdad que la otra parte que está en la urgencia de recuperar y de reconstruir ese espacio, por tanto, la factura económica y la factura medioambiental. En ese sentido, insisto, Europa ha tomado en breve tiempo datos y conciencia de esa gravedad y de ese alcance, y la verdad es que hoy mismo, hoy en el Parlamento Europeo, se ha aprobado ya un primer paquete de 3.000 millones de euros que van destinados aquí a este territorio, y que van destinados fundamentalmente a esos dos facturas, la factura comercial económica, que es la de reconstrucción de vivienda, de infraestructuras, que hay muchísimas en cada uno de los municipios, la infraestructura empresarial, es decir, porque hay una factura económica, hemos de pensar que más del 23% del Producto Interior Bruto
de la provincia de Valencia está siendo afectado por 23%. Estamos hablando de un número de empresas que equivale a más de casi el también 24-25% de las empresas valencianas. Seamos conscientes, insisto, con eso no pretendo dejar aparcado el impacto sobre el espacio urbano, que son las viviendas, la cantidad de miles de viviendas que han quedado absolutamente destrozadas, las infraestructuras urbanas, como son colectores, como son en red de distribución, como son colegios, como son puentes, como son carreteras, como son toda y cada una de lo que vienen contando los medios de comunicación y que nosotros, los que pisamos el territorio, estamos viéndolo. Y hay otra que no debe de caer en el olvido y en la que hemos dicho, la económica, porque esa también tiene que recuperarse pronto. Insisto que estamos hablando de más del 23% de las empresas, es decir, pensemos que en ese espacio, en la Horta Sur, están asentados infinidad de espacios empresariales, desde Silla, Catarroja, Albal, Picaña, Picassent, Sedaví, Paiporta, el propio Quart de Poblet, todo eso está, además de una población que estamos hablando de 500.000 de habitantes, estamos hablando de un impacto en empresas de más de 2 millones de empresas. Entonces, hablamos de, 2 millones, impactadas estarán ahora en torno a los 47.000 empresas. Por tanto, hablamos de más de un 23-24% del tejido empresarial provincial y más de un 20 y poco por ciento del Producto Interior Bruto de la provincia. Es decir, son datos importantes. Por tanto, eso hay que evaluarlo y hay que inyectar de forma inmediata dinero. Yo creo que Europa ha tomado conciencia de ello, en vano también, es decir, el Gobierno central puso, estamos hablando ya de en torno a los 14.000 millones de euros, el Gobierno autonómico ha puesto lo que ha determinado poner, lo cual significa que estamos hablando de en torno a los 19.000 millones entre el Gobierno central y Europa que han puesto en movimiento. Es verdad que ahí hay que incidir mucho en la capacidad de acelerar el que le llegue a los beneficiarios, a los vecinos de cada uno de los pueblos, a los ayuntamientos que han perdido infraestructuras básicas, como Sedaví ha perdido su propio ayuntamiento, pero hay instalaciones educativas, instalaciones deportivas, es decir, recuperar lo antes posible la vida de estos municipios requiere invertir muchísimo dinero de forma inmediata y que las ayudas a los ciudadanos les lleguen rápido, ya, y también al tejido productivo, a la empresa, y también tienen que tenerlo. Vamos a empezar por los ciudadanos. Realmente este dinero que llega pues para reconstruir, digamos, su piso, sí, las viviendas, que es de la parte individual, la parte familiar, la parte personal, correcto, pero también la parte colectiva, los espacios colectivos como son los correcto, parques, las vías públicas, el mobiliario urbano, las escuelas, los institutos, los parques, las instalaciones deportivas, las instalaciones culturales. Hombre, todo eso ha quedado arrasado. Yo creo que evidentemente los ayuntamientos ahora tendrán alguna persona de referencia que se dedique a solicitar todo. Los ayuntamientos necesitan personal. Mira, ayer me llamaba a mí el presidente de la CEPLI europea y me dice que cuál era, en mi opinión, la necesidad. Digo, mira, pues la necesidad ha ido cambiando y al principio, como bien sabemos, se empezó a crear la necesidad de agua, alimentos básicos, luego evolucionamos hacia botas de agua, palas, escobas, maquinaria pesada, en su momento lo recuerdo. Ahora, en mi opinión, lo que vamos a necesitar ya son técnicos cualificados, arquitectos, ingenieros, sobre todo ese sector, que puedan ir evaluando de forma rápida. Los ayuntamientos no tienen personal suficiente para evaluar la ingente cantidad de edificios que pueden estar en situación de no saber si están para vivir o no. Las instalaciones deportivas... El otro día cayó un edificio. Claro, ese es un ejemplo. Claro, pues no pueden ir municipios a esperar
semanas y semanas para evaluar eso, pero ya no solo los edificios públicos, como son colegios, y los edificios privados. Es decir, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, lo ha dicho ya la Luce, es insuficiente el número de técnicos que hay para poder abordarlo. Si queremos hacerlo de forma inmediata, de forma que tengamos identificados todos y cada uno de los edificios y de las instalaciones que estén o no en disponibilidad de poder ser habitadas o utilizadas o no, necesitamos técnicos. Yo creo que en breve va a salir digamos, los referentes de los gobiernos autonómicos, incluso nacionales, diciendo que se necesita personal cualificado para evaluar la situación desde el punto de vista de la situación de los edificios. Ese es uno de las grandes necesidades. Lógicamente hay que acabar, lo que bien dicen los alcaldes, la de Catarroja, la de Sedaví, la de Paiporto, dice, ojo, que no estamos todavía en fase de reconstrucción, estamos todavía en fase de emergencia. Hay muchísimos edificios que todavía tienen dentro agua anegada y tienen también los vehículos y con dificultades para poder extraerlo. Hay calles en algunos municipios que todavía conservan más de medio metro de agua, calles. Hablo de calles, ¿eh? Por tanto, corremos el peligro de que las administraciones y la sociedad en general nos olvidemos de esa situación y pensemos que porque ya no sean tratados en los medios de comunicación, ya no existe el problema. Es el peor resultado que podría decir. El olvido, entrar en fase de olvido sería lo peor para esta ciudadanía. Hay que estar permanentemente hasta que se recupere de una forma definitiva, que se tardará mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que somos conscientes. Aquí, en el municipio en el que nos encontramos, son conscientes de lo que cuesta recuperarse de una riada, ¿verdad? Sí, bueno, antes se te olvidó que como es un pueblo que está cercano al Chemesí, que claro. Yo siempre tuve la sensación de que ahí apenas había pasado ninguna cosa y luego ahí hubo un mal impresionante también, que quiero decir que eso fue de un... Que yo no calculé nunca que ahí hubiera sido nadie, yo creo tan que eso, nadie. y luego cuando empecé a ver reportajes y tal, me asusté, la verdad. Yo te voy a comentar una cuestión. Tú dices hay que el personal ahora, sacarlo de debajo de las piedras es un tema aunque delicado. sea de otros países. Estoy de aunque acuerdo. Sea de otros países. Lo que pasa que sí que yo creo que en esto, yo creo que en otro tiempo, no quiero empezar aquí con historias políticas, que este programa no se significa políticamente, pero en otro tiempo yo creo que había una capacidad de vertebrar muchas más acciones. Yo veo todo esto, sea por unos o por otros, o por los dos o por los cuatro, no sé por quién, yo veo que esto está muy parado en el sentido de discutir todos los días si tú eres más feo o tienes porquería en la cara, que meterse sinceramente a buscar problemas. Yo ahora veo también algunas soluciones sui generis, como si este país valenciano no tuviera 50.000 técnicos fabulosos para liderar la reconstrucción, que además yo creo que esto se ha producido, yo ahora quisiera saber tu opinión, creo que se ha producido un error grave, y es que se ha querido enfrentar este problema desde Valencia, cuando este no es un problema valenciano, este es un problema nacional, incluso te voy a decir más, es un problema europeo, es lo que veo. Y nos hemos quedado aquí a ver quién saca una migaja de pan o quién saca un vaso de leche. Yo creo que esto es una política muy cicatera, de verdad. Me da vergüenza de que hayamos llegado a este nivel de política cicatera y no sepamos entender que esto nos sobrepasa a todos. A los valencianos, a los españoles, incluso a una parte grande de Europa, porque esto es lo que tú dices, se ha ido el 24% del PIB de estas comarcas. Y eso no se repone con buenas palabras, eso se repone totalmente con acciones. Yo creo que ayer y esta mañana se ha concluido en el Parlamento Europeo, se demostró y se vivió un escenario en el que había una conciencia clara de que había que enviar urgente
tomar una decisión, una resolución, donde se había identificado que el sur de Europa, en un trozo de España, se había producido un problema muy grave, de un impacto gravísimo, que, vamos, en Europa solo se había producido algo similar cuando el COVID. Había otras danas también incluso en la Comunidad Valenciana, pero no del impacto como esta. Es decir, todavía no se puede saber el impacto en miles de millones de euros. Ya. Se está todavía evaluando, ya no la parte humana, la parte de eso, pero es que prácticamente hay municipios que están destruidos, literalmente, toda la parte común destruida. No se sabe todavía la parte privada. Mucha de la parte privada. Yo creo, y perdóname porque todo esto a lo mejor yo también quiero ser más sabio de lo que soy, pero yo creo que se debería haber ya constituido un ente de municipios afectados, que hubiera alguien que vertebrara todas las acciones de los municipios. Yo hubiera puesto... O sea, esto no son 20 o 30 municipios, es una entidad la que sea está. Claro. Entonces ahora cada uno empezar por un sitio. Si yo me muevo tal, si tú haces tal, yo creo que eso es muy de pueblo. Eso sabes cómo se soluciona, en mi opinión. Yo echo de menos mando único. Claro. Es decir, cuando el COVID teníamos un mando único, acordémonos que con todas las críticas que salían todos los días un señor que era el experto en la materia y daba toda la evolución a nivel general en lo que estaba sucediendo en cada una de los espacios geográficos aquí y ponía los recursos en base a esa visión única. Aquí yo creo que ha faltado mando único y falta todavía. Yo creo que no es que haya ahora faltado, mismo es que falta. Todos los recursos del Ejército, la UME, la Guardia Civil, en torno a un mando único y en función de y luego una red de información permanente que se gestiona bajo ese mismo mando único y se distribuye bajo ese mando único. Yo creo que eso lo que hubiese al menos es acelerar en la medida de lo posible la recuperación y la recuperación más o menos al ritmo, o por lo menos la urgencia, en igualdad de condiciones. No cada municipio, cada alcalde tenía que ir o alcaldesa llamando a quien podía, a quien conocía y buscándose medios por donde podía. Y luego, insisto, los espacios empresariales. Yo lo he vivido en primera persona en mi municipio. Los polígonos industriales han quedado en muchos casos arrasados. Hay empresas que yo no sé si van a poder volver a abrir. Volverán a abrir. Sí, lógicamente sí. Y eso, lógicamente, entro en la segunda parte. Necesitamos que en los ayuntamientos, que en las empresas, la administración, en este caso autonómica, puesto que hay un número importante de gente que está relativamente preparada para ello, se pongan a disposición de todos ellos solo para gestionar y, por tanto, acelerar las ayudas europeas o nacionales o autonómicas que puedan ponerse en marcha. No pueden también funcionar de una forma con los técnicos que tienen. Los técnicos que tienen los ayuntamientos, estamos hablando de ayuntamientos de 25.000 habitantes hacia abajo, los técnicos que tienen son técnicos cualificados en lo que son, pero no son técnicos cualificados en acelerar la gestión de fondos, en este caso de los europeos. Hay algunos fondos que van directos, que vienen desde el gobierno central o lo que haya puesto la comunidad autónoma, que irán y, bueno, con los trámites pero es que hay que acelerar eso y para eso tienes que poner expertos. Claro. Lo que pasa es que esto quizá, y yo era por donde me había metido antes, este era el camino que yo había esbrinat anteriormente. Es que a mí la palabra esta esbrinar me gusta mucho, perdona que me la repito mucho. Yo creo que nunca hemos llegado, salvo honrosas excepciones, a tener técnicos buenos en los ayuntamientos de fondos europeos. Y esto es un problema, problema que hemos arrastrado. En términos generales te compro la afirmación. Es que hay algunos que pueden tener, pero de una forma muy aislada. Yo recuerdo que cuando, y a veces me avergüenzo, porque yo cuando veo esto en este país me da vergüenza, quiero decir, porque no es posible que tengamos un coeficiente intelectual tan limitado.
porque ya los que vamos a pie, pues me parece bien, pero los que están ahí arriba deberían tener una... Yo recuerdo que cuando se fueron a aprobar en el Parlamento los fondos europeos, aquello era que no se podía aprobar porque solo era para unas empresas de un partido político y para los amigos de ese partido político. Luego yo lo que he visto es que aquí ha habido fondos europeos para todo el que haya sabido y haya querido pedirlos. Pero bueno, todo el mundo se escuda si eran para el amigo, si eran para el vecino. Yo creo que no se puede ser más cicatero y más estúpido, porque realmente ha habido, de lo que yo he visto, ha habido fondos europeos para todo el mundo. La única cuestión que te pedían es, oiga, pídalos. Y claro, y gestiónelos. Tú has gestionado un equipo en Valencia que yo sé que habéis hecho verdaderas maravillas. Pero luego eso, pues evidentemente yo creo que ya no ha tenido continuidad. Claro, piensa que, fíjate, yo estoy en una red también, Euroreso, que estamos muchos países europeos. Al cabo del año, solo esa, estoy en varias redes, pero una de ellas esta, Euroreso, más de 500 proyectos, cada uno de una cuantía distinta. Por tanto, es verdad, no hay que mirar hacia otro lado. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que como tú bien dices, cuando se ha trasladado la idea de que eso como que no tenías posibilidades de acceder a ello, dejabas de mirar a Europa como una oportunidad y por tanto dejabas también de planificarte, de incorporar personal. Tú lo has dicho muy bien, los propios ayuntamientos no tienen, la mayoría de los ayuntamientos no tienen ningún técnico en fondos europeos. Pero por favor, si tenemos mancomunidades, asociaciones de ayuntamientos, tenemos aquí de todo. Figuras existen que tenemos suficientes. Yo no sé, un día me dedicaré a sacar todas las figuras agrupacionales de gente que cobra en este país y es la leche. Porque aquí hay de todo, pero además todo el mundo manda mucho en lo suyo. Ahora, de entre todos estos ayuntamientos o mancomunidades o agrupaciones comarcales o lo que quieras llamar, que no haya tres personas que además paga la propia comunidad europea. Correcto, muy bien. Paga la propia comunidad, que es que la gente es tan lerda que a veces tampoco sabe que se lo pagan. Y entonces yo oigo por ahí comentarios que me asustan, porque digo, ¿cómo puede una persona que tiene un cierto cargo y un cierto hablar de esta forma? Entonces, bueno, al final yo creo que esto, que ahora ha sido un problemón, pero ahora ya es un problema económico, porque los muertos, por mucho que les hagamos, podemos poner las soluciones que habrá que ponerlas para que no vuelva a pasar. No vuelvan a haber pero muertos. Los muertos ya no los vamos a resolver, pero habrá que mirar por los vivos. Claro, y ahí hay desde líneas para, digamos, contratar, ejecutar, poner infraestructura que detecten mucho más y mucho mejor las situaciones. Es decir, claro, que haya se instale tecnología en los municipios, en las riberas de los barrancos, que existe tecnología de inteligente para que esa tecnología esté al alcance de los ayuntamientos también, además de las entidades como la Confederación Hidrográfica o la Consellería de turno o el Ministerio de turno, pero que todo eso te vaya indicando y que puedan tomar decisiones los alcaldes, incluso las empresas, sobre datos en tiempo real que te llegan a ti en primera mano. Por tanto, hay que plantearse una estrategia en ese sentido. Y en ese sentido Europa lo tiene. Tú lo has dicho bien, pero en este sentido, en el tema de fondos europeos, déjame que te diga también otra cosa. El tejido empresarial. Hay asociaciones empresariales que tienen capacidad, porque son asociaciones grandes, consolidadas, que habiendo hecho muchísimo trabajo, hay que reconocérselo, pero esta parte la tienen débil también. Tienen periodistas, tienen abogados, tienen economistas dentro de la propia asociación, pero en cambio no tienen un experto en fondos europeos, que podría ir, igual que la periodista le ayuda a todas las empresas que están agrupadas, un experto, uno o dos, o los que vayan, porque eso va creciendo. Mi experiencia indica que yo cuando he creado un espacio de fondo europeo, al poco tiempo ya no era una persona la que era suficiente, era 2, 3, 4, 5 y 6. En la Mancomunidad del Horta Sud creamos una comisión de asuntos europeos,
al año ya teníamos 4 personas y, como tú bien dices, pagadas por fondos. Claro. Cuando pusimos en marcha en la Diputación de Valencia el propio área también de fondos europeos, al poco tiempo teníamos ya 2 jefes de servicio, gente trabajando, proyectos. ¿Por qué? Porque eso entra en una dinámica. Hay mancomunidades, yo reconozco al menos ya 3 o 4, es verdad que es poco, pero que a raíz del COVID ha tenido un poquitín de aceleración esa posición con respecto a la mirada de los fondos europeos. Pero queda pobre, y queda pobre también por el tejido empresarial, insisto. Al autónomo y al pequeño empresario, ese lo eximo, puesto que bastante tiene como por la mañana levantar la persiana, ponerse a lo que sabe, que es hacer pan o vender fruta o vender carne, y terminar el día para poder pagar sus impuestos. Yo te haría una pregunta a organizaciones empresariales, comarcales, provinciales, ¿a cuántos te han llamado para que les expliques los fondos que Pocos. Es más, he tenido que ir avisando, llamando a su puerta, indicándole, oiga, esto está aquí, no deberían de aprovechárselo. Cuando lo describes, bueno, te muestran interés. Sí, se ponen contentos. Oye, pues muy bien, esto está bien, pero luego no toman decisiones. Ay, qué bien que nos ha llegado la lotería de Navidad. Pero luego no se toman decisiones para incorporarla a la organización. Pero te lo dicen en general, te lo dicen sí. De pegote, no se lo creen. Porque ellos se piensan que la mayoría, que los fondos europeos es que los pides y luego los devuelves. No saben que hay unos que son a fondo perdido y otros que son... Los fondos europeos que yo gestiono son a fondo perdido. No hay ninguno que tengas que devolver. Claro. Salvo que no ejecutes bien, no justifiques bien y te diga, oiga, usted no se ha gastado, no me puede justificar lo que me ha dicho, tiene que devolverme la parte. Y no saben que juntando para una acción 4 o 5 empresas que pueden hacer, que a lo mejor una es pequeña, pero entre 5 o 10 son grandes y pueden hacer un proyecto en común. Quiero decir que si hay tantas casuístas. Fíjate, nosotros estamos en proyectos que a veces vamos solos, otras veces ahora mismo hay uno de los proyectos, para que viene al alcance que estamos... 40 entidades de más de 30 países en torno a un proyecto. Y bueno, funciona perfectamente. Es decir, que cabe todo. Y lo mejor de todo es que casi cualquier cosa que uno se plantee como proyecto cabe en un fondo europeo, en cualquiera de las convocatorias, en concurrencia competitiva. Ahora, con la DANA probablemente tengamos que centrarnos mucho en todas las líneas de gestión de espacios hídricos. El tema del agua va a ser vital desde el punto de vista, porque pensemos que para el agua hay más de 4.500 millones de euros. Tecnología asociada al agua. Claro, tendremos que pensar qué proyectos podemos utilizar con ese dinero, que no es nada de lo que ha puesto el Gobierno central ni el autonómico, que mejore la situación de detección o prevención de las riadas, además de las infraestructuras, que los expertos ya se sentarán y la analizarán, y si hay que encauzar el barranco del Pollo, o hay que desviar el barranco de la Saleta, o hay que... Ese tipo de eso serán los ingenieros civiles los que harán su reflexión. Nosotros lo que le diremos a ellos es dónde pueden tener el dinero para ejecutarlo lo antes posible, además de la voluntad del Gobierno central. Pero hay otras líneas que podremos utilizarlas para mejorar esa parte, prevenir, anunciar, evitar que eso se vuelva a producir. La naturaleza es incontrolable, eso lo sabemos, y ha sido un ejemplo de ello, es decir, por lo que dicen los expertos, más de 2,3 millones de hectómetros cúbicos por segundo. Eso es una auténtica barbaridad, imposible de gestionar. Pero al margen de ello, nosotros hemos de trabajar en la mejor forma de detectar, prevenir, informar, alertar y encauzar ese tipo de situaciones. Y para eso utilicemos lo que tenemos, los fondos europeos. Ya, sí sabemos. Bueno. Sí sabemos. Yo voy a ayudarles, son pueblos de mi comarca además, ¿verdad? Que estamos hablando y la comarca hermana, es decir, las Riberas y el Horta Sud. Por tanto, yo en eso voy a estar a disposición de esos municipios, como además valenciano, para que le llegue la máxima cantidad de fondos europeos posible para todo eso, pero también para la reconstrucción.
Hemos hablado durante el programa de la red de alcantarillado, de lo dañada que está, de cómo eso significa muchos Yo el otro millones día de yendo euros. hacia Valencia pasaba y bueno, veías, pues evidentemente es dantesco el espectáculo, es dantesco de los coches, de tal, imaginas la gente que ha muerto y ves los campos, pero luego yo pensaba, digo, bueno, bien, ahora ponen los lodos. He visto que han puesto por ahí una serie de montañitas de lodos, pero claro, eso no puede ser el destino final de los lodos. En algún sitio habrá que ponerlos. Alguien debería pensar, ¿y los lodos dónde los ponemos? Pues claro, no pueden quedar ahí en Alfafar, en el medio, como un monumento al desacato de... Claro, eso no puede quedar ahí. Bueno, no, es que los hemos quitado. Los has quitado de aquí y los has puesto aquí. ¿Y qué hemos adelantado? Necesitamos ya trituradoras. Que O todo eso... eso, aprovecharlo para otros fines Sí, energéticos o lo que sea, pero hay que buscarle una solución. Yo la semana que viene o la otra tengo un encuentro aquí en Valencia, además, con el embajador europeo de economía circular. ¿Para qué? Para trabajar proyectos que lo que puedan hacer es coger este tipo de cosas que tú estás describiendo, como los coches, los lodos, que están empezando a ser un problema, y ver cómo podemos transformarlo en un producto que pueda ser útil. Si puede ser útil, pues mucho mejor. Pero hoy, si no, por lo menos minimizar el impacto. O por lo menos quitarlos del medio. Por lo menos quitarlo del... No, lo mejor es trituradoras. Que sí, aprovecharlos para sus productos o para lo que sea. Esa es la economía circular, es ver qué parte de todo eso podemos reutilizarlo en algo productivo. Pues claro, ahí se ha metido media provincia que ha venido toda ahí a depositarse, es evidente, claro, eso no ha salido por arte de magia, eso ha venido todo, que ha decantado de otro sitio y se ha puesto ahí. Bueno, ahí hay una zona, si te vas al puerto de Valencia hay otra, si te va a decir que hay infinidad de puntos donde por proximidad cada uno de los municipios y de los polígonos han ido ubicando un punto donde dejar todo eso, todos los desechos y todo lo que han ido sacando las empresas. Las empresas de dentro de sus propias empresas que han estado muy afectadas y los vecinos. Pensemos el paisaje que había y que todavía hay en los pueblos, donde todo lo que se veía en la calle no eran solo los vehículos, eran también la cantidad de mobiliario que la ciudadanía iba sacando, neveras, y que esos son desechos. Sillas, sofás, todo. Evidentemente la gente tenía que sacarlo de allí de casa, por lo menos tener, ya que te has quedado sin casa, no quedarte con toda la runa allí metida en casa. Eso si no, acaba siendo lo que ya es una amenaza, un problema de salud comunitaria. Yo no quería cerrar este programa sin saber los 14.000 millones del gobierno español que en principio están ahí, ¿esto a qué se dedica fundamentalmente? Quiero decir, ¿qué parte va para los ciudadanos y qué parte va para las empresas y qué parte va para infraestructuras? Bueno, esa parte va fundamentalmente a los ciudadanos, sean ciudadanos en los municipios o en empresas. Ahí está, lógicamente, las primeras líneas que se han abierto son aquellas que posibilitan recuperar, es decir, recuperar vehículos, los que se han perdido, y como bien hemos comentado, bueno, miles de vehículos, recuperar la vivienda. Sabemos que hay una tasación, además del consorcio, pues un 20% más. A mí, personalmente, lo que me llega es que están dando ya dinero y con bastante bien tratado desde el punto de vista económico a los propietarios de los vehículos, a las viviendas también. Pero esos serán los seguros, entiendo. Bueno, y con una parte del gobierno. El gobierno sí, ahí el gobierno ha puesto un plus para que al final tengan posibilidades de tener un coche de una tasación media de 4 o 5.000 euros, están llegándole a 8 y 10.000 euros. Es decir, que esos ya son hechos que a mí me lo han contado. Luego la vivienda, pues está entre 20 y 60.000 euros, lo que un vecino puede recibir para recuperar su vivienda. Bueno, pues en algunos casos puede ser que sea suficiente, en otros puede ser que a lo mejor no llegue, pero yo considero que una cifra bastante para aquellas plantas bajas que han caído, recuperar ese mínimo vital que le permita tener un vehículo y su casa lo antes posible. Y luego es verdad que están ya, de hecho ahí hay de reconocer que ha funcionado bien la coordinación gobierno central, gobierno autonómico,
y ha sido el reparto de las infraestructuras, es decir, carreteras. Yo creo que la respuesta de la conexión de la Nacional 3 con su cruce con la AP7 fue rápida, en pocos días estaba habilitada de nuevo. Se están actuando por parte del Ministerio y por parte del Gobierno autonómico en las carreteras que se han repartido, la infraestructura, luego puentes que está el Ejército también construyendo, es decir, un despliegue mínimo de conectividad que yo creo que esa está funcionando relativamente bien. Ahora, ¿cuál es la que está que a mí más me preocupa? La infraestructura próxima al vecino, es decir, los colectores, hay infinidad de pueblos que no están funcionando y que tienen necesidad de poder funcionar porque por ahí van no solo las pluviales, por si lloviese otra vez, también las fecales, es decir, todos los desagües que provienen de las viviendas de cualquier finca van a un colector. Si ese colector no está liberado, no está bien limpio, pues no circularán toda el agua que baja de las viviendas. Eso es un problema. Eso yo creo que va a ser uno de los problemas a corto plazo. Y la solución no es tan fácil y tan simple como la que uno cree que es limpiarlo. Ya se está limpiando y unos funcionan y otros no, porque el bloque que se ha generado ahí en torno a esas redes son tan potentes. Cemento. Es algo que cuando endurece, endurece. Y probablemente en algunos casos incluso ha endurecido y ha roto. Y eso hay que levantar toda la calle para poder renovar esas infraestructuras. Eso es mucho dinero y eso hay que ponerse al día ya. Por eso decía yo antes también lo de los técnicos. Por tanto, luego para la empresa, a mí ya hay empresas que me han dicho que le ha llegado, pues hombre, es verdad, empresas que han perdido 3, 4, 5 millones de euros, ¿no? Me han llegado ya 1 millón, bueno, pues empiezas a funcionar, ¿no? Por lo tanto, hay todavía que acelerar más, pero está empezando a llegar. Pero hay que acelerar más y hay que diagnosticar todavía más porque hay todavía muchísimo daño no evaluado. Los ayuntamientos tienen también muchas infraestructuras sanitarias, deportivas, que es mucho dinero el que va a necesitarse para reconstruir toda esa parte. Todo ese dinero tienen que estar ágiles para pedirlo. El gobierno autonómico también tiene que estar ágil porque puede. Yo creo que el gobierno autonómico podía plantearse la estrategia de poner técnicos que se dedicasen solo a la búsqueda de fondos europeos directamente de Bruselas para destinarlos a eso. ¿Por qué? Porque hemos de ser conscientes que, claro, es decir, lo que ha puesto el gobierno central con respecto a lo que ha puesto el gobierno autonómico es, 35 veces, creo, 30 y tantas veces. Uno ha puesto 250 millones, el otro han puesto 14.000 millones. Vamos a admitir, lógicamente, el presupuesto de uno y de otro. Pero el gobierno autonómico tiene la posibilidad de colocar personal, como tú bien decías, experto en fondo europeo. En la Comunidad Valenciana hay bastantes. Afortunadamente los formamos estos años atrás, cuando el COVID, y con el Next Generation, para que estuviesen un grupo, una infraestructura humana solo dedicada exclusivamente a la búsqueda de fondos europeos para los municipios DANA. Eso se podría hacer. Ahí habría haber muchas más propuestas, pero yo creo que las que estamos comentando aquí son algunas organizativas, porque claro, todo ese dinero está ahí, pero tenemos que organizarnos para hacer que llegue y para gestionarlo bien y luego justificarlo lo mejor posible, lógicamente. Sí, yo creo que también sería importante que hubiera un pequeño equipo de personas que ayudara a los ciudadanos a tramitar las ayudas. Porque esa parte se está poniendo. Ya, yo incido en la otra también. Esa parte, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Algemesía, y hay ya 9 oficinas puertas por el Ministerio que están acompañando, asesorando al vecino en ese tipo de ayuda, la que hemos dicho, tanto para vehículos como para vivienda. Pero yo te hablo de algo que no debemos olvidar, y es de que el gobierno autonómico debería de poner 10 personas, que las tenemos identificadas perfectamente, solo en su horario a traer fondos desde Bruselas. Si no se tienen, se quitan de 50.000 puestos que sobran y se ponen ahí.
Cuando la necesidad obliga, para eso está el dimensionar, redimensionar todo. Se tienen. Y cogerlos de un sitio y ponerlos en otro. Yo te puedo asegurar que nosotros, dejamos 230 personas que estaban repartidas en los ayuntamientos, que los habíamos formado, expertos en fondos europeos, para que gestionaran los Next Generation. Hoy hemos hablado un poco de ello porque estábamos más centrados. Hay Next Generation que pueden ir a estos ayuntamientos y a estas infraestructuras, a estas familias y a estas empresas. Pero también esos jóvenes, y no tan jóvenes, todos esos, están preparados para mirar directamente a Bruselas y acceder a los fondos que Bruselas pone a disposición. Hemos dicho tecnologías al servicio de la prevención y la detección. Eso es una convocatoria que está permanentemente abierta. El Horizonte Europa. Hay muchas más. Quiero decir que un equipo, ya no digo muy grande, pero un equipo mínimo de 10-15 personas sería más que suficiente ahora durante los próximos 2 años para hacer una aceleradora que viniera dinero de Europa, además de todo lo que pueda poner el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Nos vendría muy bien a los municipios que tenemos espacios empresariales o calles, viviendas e infraestructuras locales. Quizá a veces el problema no es tanto que no haya dinero, sino que el problema es que no se cuenta con la cultura suficiente para pedirlo. Claro. Eso es el problema. Yo, si te parece, por no, cansar al público, si te parece ahora, pasados Reyes, un día que tengas, pues seguimos con todo esto, volvemos a los Next Generation, que los hemos dejado un poco ahí apartados. Sí, que hay convocatorias muy interesantes para el vecino, para el ciudadano. Pues nos centraremos ese día en los Next Generation. Claro, hombre, y así un poco eficiencia energética, digitalización para autónomos, todo eso podemos comentarlo otro día, a la vuelta de Reyes. Pasado Reyes te pido un día que no andes por ahí por Portugal o por Rumanía o por ahí, y charlamos tranquilamente y enfocamos solamente ese día los Next Generation. Perfecto. Muy bien. Un placer. De nuevo, muchísimas gracias, porque la información que nos das es una información fabulosa y además que creo que dinamiza a toda la gente que se ponga a buscar lo que hay disponible y lo que hay al abasto, que diríamos por aquí. Muy bien, muchísimas gracias y que vaya bien todo tu trabajo por esa zona del este. Gracias a vosotros de nuevo, una vez más. Muy bien. Bueno, i a vostès molt bona nit, que tingueu un dia agradable i res, ens veurem la setmana que ve per tractar un altre tema i molt agraïts que estigueu ahí. Seguimos. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Adeu.